En el episodio de hoy voy a conversar con una gran amiga, Dani Rincón. Dani es una artista de la coloración capilar y el maquillaje como no se imaginan. Estudiamos juntas en Medellín, pero en verdad nos hicimos amigas en Nueva York, un día que un amigo en común y gran fotógrafo, Fabito, nos presentó para hacer unas fotos de mi marca en aquel entonces, Calamarí. Era la marca de bolsos que tuve por 4 años con mi hermana. Y Dani llegó a mi casa para maquillar a la modelo con la que íbamos a hacer las fotos. Cuando nos vimos nos reconocimos, pero luego les contamos la historia de en verdad cuando nos reconocimos quién éramos. Resulta que Dani acababa de llegar a Nueva York. Yo ya llevaba más o menos como 2 años y después de un tiempo, aquí es donde viene la historia buena, me vio escribiendo a mano y se puso a llorar y yo no sabía por qué Dani estaba llorando. Y fue mi letra la que le recordó quién era yo. Yo creo que yo me acordaba más de ella. Yo recuerdo que teníamos algunas clases juntas. Yo estudiaba economía, ya estudiaba administración. Y cuando ya empezó a calmarse, me dijo, es que ya sé quién eres, ya sé quién eres. Yo estudiaba tus cuadernos porque Dani no alcanzaba a ver el tablero. Entonces lo que yo escribía, yo le prestaba el cuaderno, ya le sacaba fotocopia y de ahí estudiaba. Dani, bienvenida a Dharma en Movimiento. Qué rico tenerte aquí y hoy para que nos cuentes un poco de tu historia y proceso de redefinición cuando te mudaste a Nueva York. Meli, buenas tardes. Qué rico escucharte, qué emoción, no sabes. Es para mí todo un honor estar aquí contigo. Estoy súper emocionada, muy contenta de que al menos así a través como de estos nuevos medios nos podamos estar comunicando y compartiendo pues gran parte de estas historias tan bonitas. Valga aclarar algo que estaba escuchando, que estaba pensando hoy antes de esta charla, cuando estaba escuchando tu primer podcast. Una cosa de las que me acordé cuando yo estudiaba que me gustaba sacarle fotocopia de tus cuadernos, era porque adicionalmente, bueno, era súper pinchada, entonces me chocaba ponerme las gafas para ver. Yo me puse a pensar, siempre has sido maestra para mí desde que te conocí en la universidad. ¿Por qué? Porque me acuerdo que me gustaba estudiar más de tus cuadernos porque entendía mejor como la forma conceptual y el orden en el que escribías las cosas que el mismo profesor. Entonces estaba como recapitulando eso mentalmente y yo, wow, o sea, increíble. Entonces es todo un honor para mí estar aquí contigo. Estoy súper feliz y muchísimas gracias. Ay, tan linda, Dani, gracias a ti. Siempre me gusta preguntar al principio de estas entrevistas cómo te gusta moverte o cómo te gusta mover tu Dharma, tu propósito. Bueno, toda mi vida yo creo que lo más importante, sin ser muy consciente tal vez desde el inicio, fue buscar esa conexión conmigo misma y eso lo lograba o lo he logrado. Me ha gustado mucho el ejercicio, pero más que ir a un gimnasio, entrenar y más que hacer una clase intensa de aeróbicos o pesas, era como correr y salir a caminar. Eso para mí siempre ha sido como conexión total y siempre me ponía metas como si yo logro llegar a tal parte caminando en tanto tiempo, eso significa que yo puedo hacer X o Y. Pues era como una relación mental que puede ser muy, no sé, para muchas personas ridícula o yo qué sé, pero fue como y empecé a plantearme la vida desde hace muchos años. Y entonces eso hizo que cada día me pusiera metas más grandes. La última de esas fue una vez que tuve una discusión con mi mamá y que estaba como tan estresada o triste que, que salí de la casa y me fui a caminar y empecé a caminar y caminar y caminar y llegué, yo soy de una ciudad o vivía en una ciudad que se llama Cartago, que queda 35 minutos en carro de Pereira. Y ese día salí a caminar y cuando menos pensé ya había pasado el peaje y había llegado a la otra ciudad, o sea, fueron como casi 4 horas, 3 horas y media, 4 horas caminando y caí en cuenta ya como que había llegado allá porque ya los pies no me daban. La gente me decía que yo estaba loca y dije, wow, o sea, increíble, Daniela. O sea, no era, ese día lo hice inconscientemente, no era mi meta irme a otra ciudad caminando, era
era solamente despejar mi mente. Entonces, sí, caminar, correr, trotar, siempre han sido como una conexión conmigo misma. Me han ayudado muchísimo a conectarme conmigo misma. Escuchar los pajaritos, escuchar mi respiración, me ha conectado mucho conmigo y mis pensamientos también. Me encanta esa historia y ahora recortando otras historias de Nueva York, porque yo sé que también te gusta bailar como buena colombiana. Hubo un día que salimos en el Lower East Side, donde vivía yo, y terminamos en una pizzería que se llama Williamsburg Pizza. Y resulta que las personas que trabajaban ahí eran latines y bueno, súper bien, y empezaron a poner reggaetón. Pues sí que estábamos como 4 o 5 personas y nosotras movimos las mesas y las sillas y literal nos tomamos la pizzería. Y bailamos como hasta las 5 de la mañana, donde normalmente eso cierra antes. Y los de la pizzería también era bailando y nos ponían más música. Desde entonces, Daniel le dijo la pizzería boliche. Y para mí es de esos momentos mágicos que nunca, nunca se me van a olvidar. Después de una noche que ya habíamos pasado buenísimo, o sea, ya estaba todo bien, ya nos podíamos ir, pero eso fue como el bonus, el extra, y fue de esos momentos así mágicos que nunca, nunca voy a olvidar con Dani. Ahora hablemos, Dani, un poquito de tu historia, de tu transición de Colombia a Nueva York y cómo fue ese proceso. Sí, esa historia de la pizzería fue muy buena. Ahora de mi transición, bueno, Meli, ¿qué te digo? Yo llevo los últimos 5 años como, a mí me gusta mucho cuestionarme y tratar de observarme y analizar por qué siento X o Y o cómo siento X o Y. Y ha sido una transición muy bonita. Obviamente no ha sido fácil porque muchas personas no les va a gustar esto, pero para mí Nueva York no era lo que es para muchas personas, que era la ciudad soñada, que siempre han querido venir aquí. Eh, entonces, digamos que por ese lado fue un poco más difícil para mí, pero siempre he sido una persona que le han gustado mucho los retos y como enfrentarse a nuevas experiencias. Entonces, yo me vine porque me enamoré. Me enamoré de mi esposo. Tengo que aclarar que primero me lo llevé a ir a Colombia. Obviamente, eh, no sé, yo a veces me gusta creer como que hay cosas que están escritas o como que van a ser para uno, no sé. Y el caso es que me lo llevé, él estuvo conmigo allá viviendo como 8 meses y se regresó con el cuento este que mi esposo es lo más romántico así del mundo. If you can make it in New York, you can make it anywhere. Ajá. Entonces me vine para acá, pero básicamente persiguiendo como esto me ha costado mucho aceptarme, lo digo yo, pero no el sueño de una profesión ni el sueño de, sí, de una vida profesional, sino el sueño de tener una familia establecida y contar con una persona que realmente me valoraba y con la que me sentía muy bien y que de alguna forma me estaba invitando a retarme. Pero cuando vi que era Nueva York y pues que aquí estaba todo como la meca de lo que yo realizo, por decirlo de alguna manera, pues fue una gran oportunidad. Entonces, la transición no fue fácil porque antes de venirme a mí me iba muy bien en Colombia y llegar acá, empecemos por el idioma. Mi inglés nunca ha sido el mejor del mundo, nunca ha sido el más fluido, siempre me ha dado pena tener acento, siempre me ha dado pena equivocarme gramaticalmente, más antes que ahora, pues ya me adapté, ya me vale. Pero todas esas pequeñas cosas y más en el lenguaje, que yo creo que el lenguaje es algo que lo ayuda a uno como ser humano a desarrollarse en sociedad y cuando tú te desarrollas en sociedad, te desarrollas como ser, porque terminamos siendo un resultado del medio ambiente, pues del environment, como dicen acá. Entonces, es algo que te choquea y te sacude. Entonces, esa parte ha sido como, o fue de las más difíciles.
Pero ahora que ya, digamos que de alguna forma logré superar eh, esos miedos o esas frustraciones, eh, estoy muy adaptada y estoy contenta y ya mi esposo me dice, ay, no, que tenemos la oportunidad de irnos, yo no sé para qué ciudad, aquí en Estados Unidos, yo no sé para dónde. Y yo soy como que no, tiene que ser pues que, no sé, que de verdad sea algo que lo necesitemos para yo decir que sí me quiero ir de acá. Y no porque, no sé, a mí, yo siempre le he dicho a mis amigas, New York es la ciudad del mercadeo, entonces te venden mucho ideas que van muchísimo más allá de la realidad. Pero cuando uno aprende a enamorarse de la realidad, bueno, yo no sé, yo vivo enamorada del amor y como que cada día trato de enamorarme de mi vida. Y eso no significa estar bien emocionalmente siempre, sino tener como esa inspiración y ese deseo de levantarse todos los días, hoy la saco al estadio, hoy la voy a hacer, que así esté en la inmunda uno, pero si tú no pierdes ese deseo, es una motivación muy grande. Y esta ciudad, con tantos retos diarios, creo que es un challenge diario emocionalmente, creo que para la mayoría de las personas que vivimos acá. Me encanta, Dani, me encanta porque nuestras historias parten de momentos diferentes y parte igual también, pero yo sí amaba Nueva York, yo sí tenía esa ilusión de la gran meca, igual tuve mis retos. Me encanta cómo hablas tú de que lo viste como ese gran reto y siempre esas cosas te han motivado luego de ser pues la de las tatuajistas de ceja más grandes de Colombia, maquilladora, mejor dicho, con todo allá, te dijiste, no, yo voy allá a conquistar en grande. Y me encanta eso que dijiste, enamorarse de la vida real, la vida que en verdad tienes y de lo que es sin necesariamente estar uno siempre en las nubes y en lo bueno, sino incluso con las emociones y los momentos difíciles. Yo me acuerdo que cuando llegaste, que te pasó igual que a mí, no podías trabajar, no podías estudiar y eso es un proceso tan duro, sobre todo para nosotros que vivimos en este mundo donde vamos a toda. Todo es esto y no es difícil apreciar, hay veces como ese momento de pausa, ese momento de redefinición. Me acuerdo que tú me contabas que te ibas corriendo desde Queens hasta Brooklyn y te hacías unas corridas, yo no sé también cómo de esa camino. Total, total. En estos días a mí me gusta muchísimo Brooklyn, o sea, yo amo a Brooklyn. Es más, aún me gusta, eso para mí, lo que te decía desde el inicio. Entonces empezar a hacer como caminar y poner metas de distancia, siempre lo convertí, no, creo que inconscientemente en mis terapias. Y literal, Meli, o sea, yo esta ciudad me la he caminado y recorrido toda, o sea, toda. Y lo que te digo de que me iba de Queens a Brooklyn, se había vuelto en esa época que estaba esperando pues los permisos y todo, se volvió, era un hábito, o sea, mínimo yo tenía que hacer eso 3 veces a la semana. En estos días volví con mi esposo más o menos a esa distancia en carro y yo decía, yo estaba muy loca, Dios mío, porque sí es muy larga, o sea, eran más o menos igual como 3 horas por donde me metía y todo, pero me encantaba irme hasta el agua en Williamsburg y regresarme hasta Maspeth. Entonces es una locura, pero siempre me ha ayudado mucho a limpiarme como la mente de todos esos, el Bruno ese que tenemos en la cabeza que nos hace el síndrome de impostor que dices, del que hablabas tú en la podcast pasado, que yo le digo Bruno porque es como la película esta de Luca, de los niños en muñequitos, bueno, que dicen chao Bruno, no sé si te la has visto. Eh, ese Bruno yo lo desaparecía y creo que hasta el sol de hoy, yo estoy estresada, tengo angustia, tengo miedo y yo salgo a caminar, o sea, no puede estar lloviendo, puede estar nevando, puede estar haciendo bajo cero, lo necesito. Es como que me ayuda, como que cuando expongo mi cuerpo físico a un choque con, con un choque físico, con algo, ya sea el clima, ya sea el cansancio, ya sea las distancias, eso me sienta y me dice, ok, tranquila, sigues aquí,
no hay nada que te vaya a matar en estos momentos por todas tus ideas, entonces relájate y disfruta. Me encanta eso, Dani, me encanta cómo desde el principio, para mí eso es muy de admirar, utilizaste el movimiento y el movimiento que la gran mayoría tenemos disponible, caminar. Y la dicha y la fortuna de que Nueva York y muchas otras ciudades, pero Nueva York específicamente está diseñada para caminar horas y horas, y esos también son de los mejores recuerdos para mí. Mis domingos preferidos siempre eran caminarme desde el principio de Manhattan hasta 6 veces llegar hasta Harlem, parando, viendo, mejor dicho, comiendo, pero disfrutarse todo ese camino. Y esa es una de las gran dichas de esa hermosa selva de cementos que para algunos como yo puede ser hasta adictiva. No, totalmente de acuerdo contigo. Déjame te digo algo. ¿Sabes por qué yo creo o en qué momento caminar o correr o trotar se volvió en algo tan importante para mí? Mi abuelito se murió de diabetes durante la amputación de una de sus piernas y él había sido arriero. Entonces los arrieros, bueno, de Medellín, no sé si tú te sabes, cuando estuvimos en la universidad, la historia, yo pues fui monitora de historia y me encantaba la historia de los arrieros, recorrían distancias y distancias y distancias en caballo o incluso caminando y pero eran cosas locas, locas, o sea, las distancias eran unas vainas, así como te digo, de ciudades, entre ciudades. Entonces, cuando él murió así, a mí eso me impactó mucho. Y creo que inconscientemente fue cuando empecé a hacer un pacto conmigo misma, decía, tengo que agradecer las piernas, o sea, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí ahora? Y la forma, la mejor forma para mí de agradecerle al universo como este regalo de los pies, las piernas y pues honrar a una persona que fue muy especial en mi vida. Es así y por eso creo que lleva como una conexión con todo mi ser y mis deseos. Ay, perdonas por interrumpirte. Dani, me encanta cómo conectas la historia y me encanta cómo hablas ahí de el bienestar del movimiento más allá de lo que entendemos físicamente y que se sabe científicamente de todo su bienestar, sino también de cómo lo conectas con tus ancestros, con tu abuelito y todos los de antes, todos esos arrieros del eje cafetero colombiano, todo lo que construyeron y ahora tú, ¡pum!, les das un salto a Nueva York, a una expresión artística, pero de todas maneras con la misma esencia, seguirse moviendo para literalmente, como decimos en Colombia, para echar para adelante. Y eso es hermoso, eso es muy lindo. Total, Meli, eso a mí, y como te decía, es mi motivación y es una de mis grandes motivaciones. Y por eso no dejo que esté haciendo agua, lluvia, sol, nieve. A mí me dicen, mi mamá que yo te contaba ahora que ella no es que le guste mucho el invierno, me dice, usted está loca, ¿cómo se le ocurre? Bueno, etcétera. Entonces yo digo, no, o sea, para mí, es, literal, Meli, es como una necesidad. Y sobrevivir en esta ciudad que te impone no solamente infraestructuras que pueden deslumbrarnos de una forma u otra, sino ideas de consumo, de la carrera de la rata, de tiempo tan desmesuradas y que te lo están repitiendo cada segundo, es básico tener como algo que te lleve a conectarte con tu ser, contigo, que te lleve a hacer la pausa y digas, no, wait, o sea, yo entonces ahí cuando yo me siento como estresada, como te decía, angustiada, triste, yo digo, necesito caminar, literal, o sea, yo hago una pausa y digo, ya vengo, y me voy, después digo, ay, qué pena, nada, y regreso, pues siempre trato obviamente de no dejar nada tirado, pero apenas se me acaba la reunión, lo que tú decías, yo en New York, nosotros tenemos un carro acá, y me preguntan, ay, ¿usted no quiere comprar otro para usted? Yo digo, no, ¿para qué? O sea, me pierdo de la ciudad, me pierdo de sus momentos, me pierdo de todo, incluso de mí por quedarme en el tráfico. O sea, no. En Colombia me encantaba viajar de Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, todo manejando porque los paisajes, me conectaba con los paisajes y bueno, y todo esto. Pero aquí que estoy básicamente dentro de la ciudad y siempre que tengo la oportunidad de caminármela, es, es, es como lo que me inspira.
Qué lindo, Dani. Entremos un poquito en materia. Bueno, específicamente, ¿tú qué haces? Esa expresión de tu Dharma en Nueva York, con esto, pues, de la parte de coloración y también de maquillaje. Super Meli, bueno, te cuento, yo crecí en una peluquería y ahí fue donde empecé pues con todo lo que ya sabes del mundo de la belleza. Ahora estoy especializada en la parte de color, soy colorista independiente. Yo trabajo en diferentes salones, es decir, Nueva York, algo que tiene que me encanta, que no lo hay por decir algo aquí en New Jersey es ilegal y mientras que aquí en New York es súper legal, es una modalidad que tiene rentar la silla. Entonces tú llegas a un salón o hay aplicaciones en las que te puedes meter, compras una membresía y tú puedes rentar la silla de la peluquería por X o Y días o meses o u horas incluso. Entonces tú negocias pues el costo y es muy fácil como manejar tu propio tiempo y tener esa independencia, que eso es una de las cosas que amo de esta ciudad, porque en otras ciudades, yo también voy a San Francisco y a Chicago, funciona, pero no es tan común. Entonces te limitan más el número de salones en los que puedes trabajar y así. Aquí es muchísimo más común. Entonces soy colorista independiente, trabajo de esta forma, así rentando la silla de forma independiente y me encanta. También he tenido la oportunidad, pues, de, como le estaba contando ahorita una chica, desde que llegué, que empecé contigo, me preguntaba cómo hiciste para trabajar en Fashion Weeks y cosas así. Desde que llegué contigo, pues tú sabes, empecé aquí con lo del mundo del maquillaje y todo se ha ido como transformando, igual siempre sigue en el mundo de la belleza, para no salirnos pues como mucho del tema. Me encanta y has como vivido diferentes vidas dentro de ese mundo que dices, desde esa expresión de hacer a la gente sentirse mejor, de arreglarles el día desde su imagen y has hecho diferentes cosas, desde el maquillaje, las cejas, los colores, etcétera. Dani también es de esas personas pioneras en Instagram, ella es tremenda y yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando con la marca, ella fue la que me enseñó, me sentaba a clases porque yo decía, no, no, yo creo que yo me quedo con Facebook, yo no doy para más. Y Dani me dijo, no, eso no es posible. Y ella se sentaba conmigo y me explicaba, si lo vas a hacer, y eso pues que estamos hablando de hace muchos años, cuando no existían ese poco de cosas, que Reels y Insta Story y todas esas cosas, cuando era solamente el feed y yo era como, no, no puedo con eso. Y en estos días me encanta porque siempre pones no solamente cosas de maquillaje y del color del cabello, sino cosas que en verdad van al alma, que lo ponen a uno a reflexionar, desde cosas económicas. Me encantan tus posts porque las dos tenemos el mismo nivel de rebeldía. Ir contra el sistema, hay veces del capitalismo, del patriarcado, pero también cosas muy profundas, muy espirituales, cosas muy artísticas y también muy vulnerables, porque Dani, como ya la han empezado a escuchar, es una persona muy sincera y muy, muy vulnerable. Y pusiste uno sobre la historia de una señora con Alzheimer's o demencia, no recuerdo bien, que fue donde una estilista y el esposo la llevó, la estilista se tomó todo el tiempo de cortarle el pelo, de acomodarse a sus necesidades y luego el esposo le escribe a la estilista diciéndole que la señora había muerto, pero que ese era su último recuerdo feliz. Y yo quiero que nos cuentes un poquito más de ese post y has puesto otros posts que son como el iceberg de lo que uno ve, de lo que es el trabajo del estilista y todo lo que hay detrás. Porque yo creo que esa es la verdadera manera que nos conectamos con la esencia de tu propósito y de tu Dharma, que sí es traer belleza al mundo a través del cuerpo humano, pero que hay más detrás. Meli, algo que a mí me ha ayudado muchísimo, mira, yo tengo muchas amigas que están como en lo de la crisis de la profesión y lo que eligen o no. Entonces, después de que ya nos graduamos de la universidad, después incluso varias tienen máster y han trabajado en empresas y todo este cuento así súper bien y me llaman o me cuentan y me dicen que yo cómo hago, yo cómo hice. Yo creo que
algo muy importante para mí siempre ha sido lo que tú dices mucho de estar, para mí es básico estar conectada. Yo creo que todo empieza por la conexión de uno mismo y así tú puedes conectar con otro. Ejemplo, en el maquillaje, en el mundo del maquillaje, yo he trabajado desde cuando llegué, ¿te acuerdas? Sephora, o sea, empecé Sephora, después MAC, después para Bobbi Brown, para Steve Lauder, y todo un proceso, todo un camino, una historia, pero de esos caminar, de ese caminar y todo lo que no nos gusta, buscar lo que nos conecta con nosotros mismos es lo más importante. Entonces, del maquillaje que me gusta, más allá de lo que las personas perciben como belleza, es identificar la belleza real para mí que hay en el otro. Entonces, lo que yo amo en este caso, o por lo que me gusta mucho, la forma en que estoy trabajando con los colores de cabello es porque tú te sientas, tú das una asesoría, tú hablas, yo hablo con él, tú te conectas con el cliente desde muchísimo antes y es un resultado. Y los trabajos, los colores que yo hago son colores de bajo mantenimiento, que la idea es que yo le digo a mi clienta, usted viene, pero yo no la quiero volver a ver en 6 meses. No porque no la quiera volver a ver, sino porque es una técnica especializada para que el cliente, para cuidarle el bolsillo al cliente, que el cliente ahorre, por decirlo de alguna forma, para que se vea más natural y por ende que el cabello no se maltrate tanto. Pero para poder yo ofrecer este servicio y que la persona se sienta a gusto con el color y así, es muy importante conectar con las personas. Esto es la parte del cabello. Entonces, es muy importante escuchar siempre a qué se dedican, más o menos cómo es su estilo de vida, qué están buscando, si acaban de tener una ruptura o no, porque muchas personas quieren un cambio de imagen, inmediatamente después pasa algo emocional que las marcan y el físico o como nos expresemos físicamente en nuestra, sí, como nos veamos, nos ayuda mucho a cambiar como nuestra energía, siento yo. Entonces, yo amo lo que hago por eso, porque va muy de la mano con toda la parte psicológica, filosófica, emocional del ser humano y cómo podemos expresarnos en el mundo. Es como la conexión que veo y es lo que me motiva a seguir en eso. Digamos, las cosas que cuando he sentido desconexión de alguna manera es cuando me he dedicado a los números de una marca, cuando me he dedicado inclusive solamente a ofrecer algo que no me llenaba. Yo decía, pero esto es la repetición de la repetidera y de verdad no hay nada nuevo o no hay nada que yo le pueda estar aportando a esta persona. Eso es lo que me ha llevado, como decías tú, que me he movido como por tantos ámbitos o no sé, escuelas o no sé, como tantas empresas y así, porque siempre he estado en la búsqueda de, de tratar de serme honesta primero, porque siempre digo, uno no puede ser honesto con el otro en la medida que no seamos honestos. Entonces yo me doy la oportunidad de ir, conocer, probar, experimentar, tratar de profundizar hasta donde yo realmente diga, ok, esto no tiene más fondo o sí, y seguir ahí. Entonces lo que hago en el mundo de la belleza es básicamente esto que te dije, la conexión que puedo tener con el otro y sí, y la forma en que puedo ayudar al otro a conocerse y reconocerse en su nueva versión o en su versión diferente, ya sea con un color, por ejemplo, en el cabello de bajo mantenimiento, o incluso si les da porque les dan cambios extremos de X o Y, o cuando hacía las cejas, tenía muchas clientas con unas cejas súper divinas y llegaban y me decían, necesito las cejas, y yo le dije, nunca se me olvidó una amiga del colegio que tenía unas cejotas, y llegó una vez y me dijo, Dani, necesito que me hagan las cejas, y yo le dije, ¿usted qué quiere que yo le haga? Me dijo, no, las cejas. Yo le dije, cuénteme qué le pasó en su vida, porque, o sea, porque esto no es normal. Usted tiene las cejas soñadas de todo el mundo y esto no es normal. Siéntese y cuénteme qué le pasó. Esa conexión que yo tengo con las personas al momento de poder realizar mi trabajo es lo que me llena el alma y me hace querer ser mejor. Y he identificado que la única forma de ser mejor no es como desarrollando una marca y una especialidad definida como tal vez nos enseñaron tanto en la universidad, que entre más te especialices y te especifiques solo en una cosa y te dediques solo a eso, vas a hacer lo mejor. Sí,
eso te hace la práctica ser maestro. Pero algo muy importante de eso es escuchar realmente al otro y lo que el otro realmente quiere, porque todos quieren cosas diferentes. Y en esta ciudad sí que más viniendo de tantas culturas y con tantas mentalidades y necesidades diferentes. Qué lindo. La razón también por la que me llamó mucho la atención ese post fue porque demuestra que la tarea específica que hagamos a veces no es tan determinante como la actitud de servicio que desempeñemos en ella. Esta estilista no solamente se limitó a cortarle el pelo a la señora, sino que ella se dedicó, en verdad le creó un momento importante y generó una experiencia que marcó la vida, el último recuerdo alegre de esta señora y la vida del esposo. La expresión de nuestro Dharma la podemos llevar a todo lo que hacemos, independiente de lo que sea. Y eso que tú hablas de cómo te conectas con las personas que trabajan contigo es precisamente esa actitud de servicio que tienes tú. Quería preguntarte también sobre qué otras prácticas o rituales de bienestar tienes y cómo te ayudan a apoyar a la expresión de tu propósito. Claro que sí, Meli. Yo creo que la práctica más importante y que trato de enseñar a las personas que amo y a las que me rodeo es qué tipo de preguntas, es hacerse preguntas y qué tipo de preguntas se hacen. Como hablábamos ahora, cuando salgo a caminar, trotar o correr por largos periodos de tiempo, lo hago porque cuando estoy caminando, a veces pongo música, pero la mayoría de las veces trato de escuchar mis pensamientos, porque tengo un montón de voces en mi cabeza que todo el tiempo me están diciendo muchas cosas y me están diciendo unas cosas positivas, otras no tanto. Entonces, para callar esas cosas que digamos no son que no vibran tan alto y tengo que darles una dirección o un orden, trato de empezar a hacerme preguntas. Y las preguntas que me hago siempre van direccionadas a buscar satisfacer esa razón de por qué estoy donde estoy, para qué estoy donde estoy y a dónde quiero llegar. Entonces, cuando empiezo a darle direccionamiento a mis pensamientos a través de este tipo de preguntas, uno va formando el camino así como tú decías ahorita, se hace camino al andar y va identificando en el camino las cosas que le gustan del camino, las que no le gustan, ya sea literal, el camino físico o el camino mental, reconociendo o identificando esas voces que no creemos o esos miedos o todas esas inseguridades y dándoles un direccionamiento para decirle, mira, si tienes este miedo es por esta razón, entonces vamos a confrontarlo. Tranquila, Dani, que yo estoy contigo, me digo a mí misma mucho, por ejemplo. No estás sola, te tienes, vamos a salir de esta juntas. Es como esa voz dentro de mí que aprendí a construir y reconstruir para dar mi apoyo, porque para poder llegar a ese punto de mi vida, hace mucho tiempo reconocí que era la voz que me hacía falta escuchar. Entonces, esa voz decidí serla yo misma y creo que es una de las prácticas que más me ha ayudado a lograr, y primero, mi sueño básico, más allá de tener o ser X o Y, siempre ha sido identificarme para poder reconocerme y poder mi sueño es como ser en todo el sentido de la palabra, porque creo que cuando todo se expresa, todo ya se transforma a nivel material, a nivel espiritual, todos los niveles de energía que hayan, no sé, cuando uno es y puede ser y se deja ser, porque es que no nos dejamos ser muchas veces, los miedos no nos dejan ser, las inseguridades no nos dejan ser, entonces por eso es que las preguntas me parece una práctica básica en mi vida y muy importante para darle dirección a mis deseos y pensamientos. En honor a toda la vulnerabilidad de este proceso de grabar un podcast, hace un momento nos acabamos de dar cuenta que la mitad de lo que habíamos grabado ya no estaba.
no estaba grabado, a mí se me había olvidado después de un pequeño receso que tuvimos de volver a hacerle clic a recording. Y por eso Dani menciona una frase que a mí me recordó cuando ella estaba hablando de cómo su práctica de caminar le ayuda a hacerse estas preguntas, que es caminante, se hace camino al andar. Una de esas frases, eh, y ni siquiera es así, es caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es una de esas frases de sabiduría, sabiduría cultural, popular, que yo creo que Dani encarna muy bien, precisamente porque ella, al caminar, al hacerse esas preguntas, ella empieza a dibujar esos caminos hacia donde ella quiere ir. También durante esos momentos que no grabamos, hablamos un poco de no solamente las transiciones por su proceso de irse a Nueva York, sino las transiciones de cambiar de carrera radicalmente, porque Dani ejerció como administradora, trabajó en bancos y todo eso en Bogotá, y de la crisis de la profesión, que es muy común que nos den en la década de los 30, es una de las inspiraciones precisamente de este podcast. Entonces, Dani, de todas maneras, me gustaría que retomáramos ahí, que hables un poco de esa historia, de tu reinvención de una persona que vive en Bogotá y tiene un trabajo de 8 a 5 a la artista que eres hoy. Súper, Meli, claro que sí. Mira, cuando yo me gradué, empecé trabajando primero con Allianz, después con Colpatria, y al final terminé buscando esto que me llenara. Terminé viviendo en Bogotá como asesora de estudiantes internacionales para las personas que iban a viajar a Australia, porque fue el primer país donde viví y que, digamos, me deslumbró, por decirlo de alguna manera. Entonces me apasionaba hablar de ese país y por eso terminé asesorando a las personas que se iban a ir a vivir allá. ¿Qué pasó? A pesar de que esto me apasionaba, el horario pues de 8 a 5 a mí me mataba, y los costos de vida de una ciudad como Bogotá en comparación con lo que uno se puede llegar a ganar, me hizo llevarme a hacerme la pregunta de, ¿yo de verdad quiero esto para mi vida? O sea, así es como me veo en 5 años. Entonces, se necesitaba muchos pantalones en esa época de mi parte y tuve que formar mi carácter y llenarme de una fuerza interior que creo que se da mucho también. La ignorancia ayuda mucho en esos momentos para tomar decisiones, el no saber, como que no tener esa perspectiva real de lo que uno se va a enfrentar. Ignorar eso ayuda mucho a tirarse y dar el salto, pero el escucharse y creer en uno mismo también. Yo renuncié en Bogotá y volví, que es la capital de Colombia, y volví a Cartago, que es una ciudad muy pequeña, los que somos de allá le decimos al pueblo, a empezar desde cero. Fue un proceso que me tomó más o menos 3 años para poder, antes de que me fuera súper bien, pero el creer en uno mismo y el tenerse fe y trabajar y luchársela, y sobre el proceso y el camino, enfocándose en las cosas buenas, porque es que no significa que siempre sea bueno. O sea, la verdad me costó mucho. Todos hemos tenido, creo que tenemos nuestros confrontaciones con, ya sea con familiares, amigos, con la sociedad, las ideas de la sociedad, y aprender a interpretar como estos contra y a saberlos llevar es lo que nos forma el carácter y nos hace fuertes y nos hace preguntarnos qué tanto queremos X o Y en determinado momento. Pero me llenó muchísimo ese proceso, me dio un montón de experiencia y me llevó a alcanzar muchas cosas que quería en ese momento, que era como, digámoslo, llamémoslo, una estabilidad financiera, poder viajar, conocer y experimentar pues muchas cosas que una persona, yo creo que teníamos 24 años, no todo el mundo se podía dar eso por sí mismo en esa época, y fue una experiencia muy bonita, muy chévere. También ahorita, Dani, hablaste sobre, bueno, ya estabas muy bien en Cartago, ya te habías reinventado, estabas bastante feliz
con tu desempeño profesional y te diste la oportunidad de creer en el amor y conoces a Sebas. Cuéntanos un poco también de entonces tomar esa decisión por esa búsqueda de pareja o de darte la oportunidad de tener esta pareja y, y esta transición a Nueva York. Bueno, claro que sí. Creo que todo eso vino de la pregunta de cómo había sido la transición, pues como de profesión y de todo eso, porque yo creo algo muy firmemente y es que la vida te presenta los mismos retos como en diferentes grados, dependiendo si ya pasaste estilo Mario este nivel o no, ¿no? Entonces, el primer reto después de graduarme era reconocer que yo no quería un trabajo de 8 a 5 y tomar la decisión de ser emprendedora, por decirlo de alguna forma. Lograr la estabilidad económica y poder viajar por el mundo haciendo lo que amaba era el sueño de mi vida en ese momento, hasta que pues hice ese sueño realidad. Y cuando empecé a viajar, y me acuerdo que decía, bueno, ahora, ¿qué me hace falta? Como te decía, la práctica de las preguntas. ¿Ahora qué quiero y ahora qué? Como ya logré, pues me está yendo bien, o puedo seguir construyendo un negocio así, puedo seguir viviendo tranquilamente, pero porque siento que me hace falta algo y sentía que quería tener un testigo de vida, una persona que fuera un testigo de vida, porque me fui a viajar por Europa. Entonces en España me encontré con una amiga que era suiza, pero ella no estaba en Ginebra, sino en Lugano, no sé dónde. Y bueno, fue muy chévere porque estuvimos recorriendo España, pero ya se fue. Después me fui para París, otros amigos, y se fueron. Entonces, ya cuando llegué a Ginebra, que estaba sola, yo dije, quiero a alguien con quien pueda hablar sobre estas experiencias en un futuro. Recordarme, así como nos estamos acordando ahorita, del baile allá en Brooklyn. Alguien cuando uno recordar es vivir, con quien tú puedas como reencontrar esos momentos. Me hacía falta porque yo tengo una memoria de pollito que no te alcanzas a imaginar, Melissa. Yo creo que sí. Entonces yo decía, alguien que me cuente lo que ya viví, que me diga, acuérdate cuando estuvimos en X o Y. Y eso era lo que me hacía falta, esa persona para compartir, para que te tomara la foto, con quien pudieras comer, porque he amado siempre como estar sola y mis espacios, pero cuando ya llevas tanto tiempo así, no era como una necesidad de que necesito estar con alguien, no, sino como bacano si encontrar a esa persona. Y en ese entonces estaba hablando con el que es ahora mi esposo, que es Sebas, pero eso implicaba dejar todo lo que ya había construido en Colombia y venirme a vivir a Nueva York. Entonces era una decisión dura, pero tu querida amiga Daniela es una persona muy impulsiva y que cree mucho en su conexión interna cuando la siente. Y dijo, me la voy a jugar toda. Y dejé todo y me vine acá a Nueva York a empezar desde cero, porque Sebas es más joven que yo. Entonces, cuando una persona es más joven que uno, es un camino muchísimo más largo, o no más largo, sino que debes como recorrer, por decirlo de alguna forma, ciertas cosas y volver a empezar. Pero yo analicé eso antes de tomar esa decisión. Me pregunté si estaba dispuesta a revivir, a tener paciencia y si eso era de verdad lo que ahora quería. Y sí, y lo fue. Y uy, el sol de hoy no me arrepiento porque la familia que hemos construido o el lugar es como uno de los grandes pilares de mi existencia hoy en día. Es algo que me ha dado la oportunidad de confiar en el otro, de creer en el otro, y cuando uno confía en el otro es porque estás confiando en ti mismo, porque es imposible confiar en el otro si no tienes confianza en ti. Y a reconocerme en el otro como un espejo y seguir ese proceso de crecimiento como ser y profesional y como persona. También hablaste que, bueno, ya estás en Nueva York, lograste trabajos increíbles, trabajos que personas en tu ámbito se soñarían, como el último que tuviste en Bobby Brown, en Saks Fifth Avenue, como una de las líderes artistas, maquilladoras, con todas las oportunidades que eso implica. Y algo pasó ahí. Cuéntanos un poco de la historia de cómo pasas de ahí a
decidir independizarte y dedicarte 100% a la parte de color? Ah, sí, 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 total. No, sí, esa fue mi última crisis. Mi última crisis hasta el momento. Eh, entonces, cuando me vine para acá, para Nueva York, que decidí volver a empezar, hice escuela. Yo lo llamo así porque yo empecé en Sephora, después trabajé para Mac y bueno, estos eran trabajos muy duros porque después de hacer lo que yo me hacía en Colombia, venir a ganar lo que ganaba acá era frustrante. Entonces yo decía, yo sé que esto me va a servir de alguna manera, pero el punto era cuánto, yo siempre me preguntaba, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Cuánto tiempo es necesario invertir en este tipo de empresas y en este tipo de trabajos? Hasta que se me dio la oportunidad de trabajar como Business Development Artist en Saks Fifth Avenue, que de alguna forma es el sueño como de la mayoría de las personas que estén, ya sea en el mundo del retail o del maquillaje, porque trabajar para Estée Lauder es, pues yo creo que inconscientemente es el top, era el top en mi mente en esos momentos, porque Estée Lauder es dueña de Tom Ford y un montón de marcas, pues donde tú quieras trabajar en el mundo del maquillaje, si trabajas para Estée Lauder, ellos te ponen donde tú quieras. Y me dio la oportunidad de estar en la parte artística, pero también estaba en la parte corporativa. Entonces, entré en la última crisis porque me di cuenta que yo no quería estar en la parte corporativa, que me costaba mucho ese ambiente, que lo que yo quería era la conexión con las personas, que a pesar de que amo los números en el sentido de que son lo más claro, sincero, honesto, eh, como yo no conozco a nada más claro que los números, eh, prefería eh, excavar en el otro, en entender la percepción que el otro tiene de lo que es bonito o no, de cómo perciben los colores, de los valores, de un montón de ideas de las que no somos conscientes, incluso cuando estamos en esta ciudad, porque cuando vienes de una ciudad pequeña como Cartago es muy sencillo el estar como rodeado de una misma cultura, siempre interpretar algo, pero cuando tú llegas a Nueva York y tienes que maquillar a una hindú y ves que la mayoría de las hindú interpretan como belleza una tonalidad blanca y se compran una base de 3 tonos más clara que la suya, que se les ve como verdosa o ashy, pero, pero no, pues es tu elección personal decirles que no les queda bien a lo que el mercadeo de la marca quiere hacer o simple y sencillamente tratar de entender por qué piensan de esa manera y de dónde viene la historia de esas raíces de percepción del color. Y bueno, entonces esa fue mi última crisis que me llevó a cuestionarme qué era lo que me gustaba de nuevo, de lo que hacía y qué era lo que no. Entonces de esas cosas que me gustaban, redescubrí que era la conexión con el otro más allá de los números y que quería pasar más tiempo comunicándome y desarrollando un lenguaje, porque el lenguaje, Meli, lo es todo, y no se trata de inglés o español, el lenguaje es cultural también, y el lenguaje se basa mucho en la interpretación y escucha. Entonces, ese era como, se volvió como mi nuevo sueño, en conexión con el otro, y que también descubrí que en lugar de estar tocando por ejemplo, millones de personas al mismo tiempo, un poquito, me gustaba más tocarlas de una forma más profunda, así fuera el mediodía de consulta y de trabajo de un proceso químico en el cabello para reafirmar su autoestima o su percepción sobre X o Y, porque eso es otra cosa, cuando estás realizando un color, usualmente tienes conversaciones con tus clientes donde te cuentan la mitad de su vida, entonces tú terminas escuchando un montón de historias y un montón de experiencias que amo. O sea, para mí no hay nada más placentero que eso mientras hago el cabello. Crecer a través del otro me llena el alma. Y eso fue por esa razón, eh, terminé tomando la decisión de independizarme, de trabajar como colorista independiente. Me imagino, pues que obviamente pasar de tener un salario fijo que tú sabías que iba a llegar a pasar a tú tener que crear ese negocio, como dices tú, desde tus materiales y buscar esas sillas y crecer tu clientela,
no es tampoco una decisión sencilla. Así como decías, toca a uno ponerse los pantalones como te tocó cuando tenías 20 años y tal vez, en mi opinión, tal vez cuando ya uno está más grandecito, esas decisiones se pueden hacer un poquito más retadoras. De pronto, si quieres expandir un poco ahí de cómo tomaste esa valentía para, o cómo encontraste esa valentía para dar ese paso, si lo hiciste gradual o si de repente de un día a otro dijiste ya no va más. ¿Qué te ayudó? ¿Qué te ayudó a precisamente tomar esa, ya tomar acción en esa decisión? Uy, amo, esa pregunta la amo porque, ay, porque eso me ayuda a practicar uno de mis challenges personales, que es con qué sutileza puedo hablar sobre este tema. Pero no, lo más importante para mí es los detonantes que los llevan a uno a moverse y a cambiar de direccionamiento. Siempre están dentro de uno, pero es el espejo que uno ve en el otro de lo que no le gusta de uno, creo yo. En este momento de mi vida, lo que detonó que yo me saliera fue, pues, no me sentía feliz y me preguntaba si lo tengo todo en estos momentos, lo que, pues, no todo, porque igual no estaba económicamente como quería, pero sí tenía cierta estabilidad y digamos que estaba bien. Eh, ¿Qué me hace falta, Daniela? Me preguntaba. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué es eso que no me deja mantenerme quieta aquí? ¿Por qué tengo que estar de aquí para allá? Porque mi mamá siempre me ha dicho que yo parezco el judío errante. Entonces, no sentirme bien con ciertas cosas del ambiente, el no identificar mis valores con la sociedad, tal vez, o el medio que me rodeaba en ese momento, y el no sentirme llena, fue lo que me llevó a hacer una de las prácticas que te digo que siempre hago, que es las preguntas, volver a las preguntas mientras camino. Yo trabajaba en la Quinta Avenida y me venía, yo y vivo en Long Island City, y me venía caminando desde allá hasta mi casa. Y en las caminatas siempre me preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál sería mi nuevo proyecto? O sea, ¿cómo me visualizo? Porque de alguna forma, a pesar de que no era millonaria o como lo queramos decir, pues tenía, como dices tú, una estabilidad económica. Y salirme de eso otra vez, a jugarme la vida del emprendedor, que es sálvese quien pueda, básicamente, si no se tiene un plan bien estructurado, y así se tenga, las variables son muchísimas, porque mira lo que pasó con la pandemia. eh, eh, el siempre creer que a mí hay algo que le decía mucho a mi hermana, y no sé si eso ya lo dije o si no quedó grabado, que es, uno no puede ayudar al otro si uno no se tiene uno mismo. Entonces, es muy importante, se lo digo a mi esposo, se lo digo a mi hermana y a las personas que amo. Usted se tiene usted está bien con ese sí que le está dando a esa otra persona, usted está bien con ese no que le está dando a esa otra persona. Entonces, si uno está bien con uno mismo, uno puede dar lo mejor y se puede lograr el mejor resultado. Pero si uno no está bien con uno mismo, si uno tiene una emoción bajita, una carencia, algo que no lo deja fluir, pues el resultado no va a ser el más óptimo. Entonces, lo que me llevó a tomar esa decisión fue, después de esperar un tiempo prudente, porque estuve como un año y medio o algo así, eh, fue preguntarme qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y empezar, como decías tú, a dibujar hacia dónde me quería mover ahora, porque me cuesta mucho quedarme quieta, Meli. Yo no sé por qué mi personalidad siempre es de estar cambiando y trascendiendo, y eso es otra de las cosas que ha hecho que me vaya enamorando de esta ciudad, que por más que me mueva, no me tengo que ir de acá, y yo que soy tan inquieta, porque siempre tiene como muchísimo, un millón de cosas más que puedo redescubrir, en las que puedo redescubrirme y reinventarme. Entonces, hice un plan, pues porque tampoco, obvio, como decías tú, ya llega uno a un punto donde uno ya no va a tomar las decisiones hacia la loca, sino que hice un plan, me organicé, me presupuesté y dije, bueno, pues vamos a intentarlo y a metérsela toda. Pero también me llevó a redefinir algo que creo que muchas de las amigas que te contaba ahora, que tal vez cuando me llaman y me dicen cómo hice o esto, es
A veces tenemos muchos valores aprendidos y muchas ideas aprendidas que adoptamos de forma inconsciente. Entonces, cuestionarme sobre ciertas ideas y ciertos valores que tenía y cuestionarme hasta qué punto eso era una verdad para mí o no, fue lo que esta vez me dio fuerza y me ayudó como a tomar esa decisión, porque redefiní muchas de esas ideas. O sea, me acepté que por más que la mayoría o si me dijera X o Y, pues yo no iba ahí. Era entonces empezaba a ser a convertirme en la minoría y tomar el carácter para pues luchar de alguna forma, así no fuera parte de los perros calientes, por decirlo de alguna manera, que le gustan a todo el mundo como el cuento de moda, pues estaba bien conmigo. O sea, son otro tipo de valores que uno empieza a formar también cuando migra, creo yo, Meli. Cuando cambiamos de cultura, cuando nos trasladamos, el entorno nos lleva a redefinirnos. Y eso me volvió a dar la fuerza para seguir llenándome. Total, eso que dices, eso de que el entorno lleva a redefinirnos, sí, es algo que tal vez, como dices tú, es esa, ese fresquito de la ignorancia cuando uno no sabe a lo que se va a enfrentar de verdad, porque simplemente no lo ha vivido. Uno puede leerse mil libros y verse mil películas, y como dicen en Barranquilla, el que le vive es el que la goza, y hasta cuando uno no está en esa situación, no sabe qué es lo que es, y ese es uno de los retos de migrar. El simple hecho de cambiar de ambiente, que no es tan simple en verdad, parece simple, nos lleva a ese proceso de redefinición y muchísimas veces a muchas de estas cosas que tú mencionas, Dani, a cuestionarse esos valores que tal vez no vienen de uno y puede que no sean cosas malas ni nada, sino que no están en conexión, en alineación, que son expectativas que no responden a nuestra verdad. Como dices tú eres una persona muy activa y has reconocido que para ti esa posibilidad de reinventarte constantemente es importante y aunque al principio Nueva York no era la ciudad de tus sueños, sí se ha convertido en el lugar del que ahora ya no quieres irte porque te da esa posibilidad de reinventarte y de reexpresar una y otra vez en maneras distintas tu Dharma y mantenerte siempre en conexión con eso que va más allá, es esa posibilidad de ayudar a personas en su proceso de transición a través de la manera como se ve y ahora cómo se ve su pelo. Y siempre pones cosas de maquillaje, me parece eso también muy lindo que como que exploremos. No has dejado de ser las otras cosas que componen tu historia. Tú sigues dando consejos sobre maquillaje, sobre cejas, sobre la expresión de la imagen de la persona. Entonces, eso también me parece un punto muy interesante, ¿no? Uno no tiene que del todo olvidarse de esos pilares que lo han construido hasta hoy, sino ver también uno cómo los va integrando ahora que ya no son los protagonistas de la historia. Me gustaría hacerte dos últimas preguntas. La primera es, tú eres una persona que claramente te mueven los retos. ¿En qué reto laboral o a nivel personal estás trabajando ahora? Y cómo, yo le digo cómo lo estás moviendo, pero tú, ¿qué preguntas te estás haciendo para precisamente avanzar en ese reto? A nivel laboral, amé esta pregunta porque es uno muy grande que la verdad mi tío Bruno me ha tenido muy estancada aquí, pero ya tomé la decisión y estoy investigando cómo llegar ahí, pero quiero volver a hacer lo que hacía en Colombia, que era trabajar con en producciones más largas, trabajar con grupos, donde te sientas con el director y escuchas la historia de ya sea el escritor. El escritor cuenta una historia, pero el director la interpreta de una manera diferente para formar y caracterizar un personaje, la parte de caracterización de personajes, desde lo que más me apasiona porque con toda la experiencia que siento que he acumulado a través de
de la conexión con todas estas culturas, con todas estas historias de diferentes personas y bueno, y todos estos años en esta ciudad y en otras ciudades, creo que sería solamente imaginarme esto y pensar que existe esta posibilidad de volver a hacerlo, se me hace agua la boca. O sea, vos no sabes, Melissa, como la emoción que me da, es como, sí, vamos todos, dale. Me da mucha alegría, es mi nuevo, mi próximo paso o proyección. Y me decías, ¿cuál era la otra pregunta? Bueno, ya en cierta manera la tocaste, era ese reto también a nivel personal y hablaste de que tu tío Bruno aparece ahí y te frena un poco. Entonces yo creo que hiciste un buen combo, un dos en uno, porque sí, pues a nivel profesional ese gran sueño, uff, y qué alegría cuando veamos esos personajes creados en gran parte por ti. Y bueno, también estabas hablando de todo ese proceso de no permitir que Bruno te detenga. Dani, mil y mil gracias por compartir este rato conmigo. Estamos en Mercurio retrógrado e inclusive a medida que digo esto se va medio cortando la comunicación y ha sido un reto hacer esta grabación, pero ha sido una conversación hermosa. Vale la pena y nos tomaremos todo el rato para hacerle las ediciones necesarias para que la podamos entender. Y gracias Dani por compartir tu historia, no solamente desde los retos de la transición de emigrar a una ciudad, a la gran escuela de Nueva York, sino también de todos los otros retos, obstáculos que has superado y esa práctica tan bonita de caminar y al mismo tiempo hacerte preguntas. Es como una meditación en movimiento para mantenerte tan sincera como siempre has sido, tan genuina y vulnerable, que es esa característica que cuando pienso en ti siempre recuerdo. Gracias por ayudarme siempre en todos mis proyectos. Dani en Nueva York, yo siempre le pedía ayuda desde mudarme de casa hasta arreglarme para Halloween, incluso para ayudarnos cuando estaba en un colectivo de diseñadores y estábamos haciendo, que se llama Flying Solo, fotos para revistas y el sitio web y creo que todavía trabajas con una de las diseñadoras que pasó por ahí. Dani siempre fue y ha sido una persona que además de ser tan sincera, tan profunda, absolutamente generosa. Y Ay, es tan divina, Meli. linda. Perdón. Dani es un gran ejemplo de esas mujeres que se inspiran en otras mujeres, que se paran desde la experiencia de ellas, que siempre está ahí para ayudar a quien tenga preguntas, sean sus amigas, sobre la crisis de la profesión, sea yo, venga a ayudarme con entender Instagram o que hagamos juntas una producción hermosa de fotografía en su momento. En fin, Dani, mil y mil gracias por compartir toda tu sabiduría aquí en el podcast. Y finalmente, ¿dónde podemos seguir tu trabajo? Eh, y para siempre, pues, estar pendientes y para si en algún momento están en Nueva York o si coinciden con Dani en Colombia, obvio no pierdan la oportunidad que ella les haga el color de sus melenas. Tan linda, Mel, mil millón de gracias por esta oportunidad, la verdad. Vos sabes que, como dije al inicio de esta charla, has sido una maestra desde el día cero para mí y te admiro millones, pues no sabes, me inspiras, me llenas de energía. Todas las personas que sigan escuchando estos podcasts, o sea, son, pues, el primero a mí me dejó matada. Esta conversación con Mercurio retrógrado ha sido un challenge, pero ha sido, uff, muy inspiradora para mí, te lo agradezco en el alma. Gracias por siempre tenerme en cuenta, invitarme a todos tus proyectos, como te digo, una mujer más llena de proyectos, de estructura. No, es que se me acaban se pueden acabar los sinónimos del mundo para todo lo que pienso de vos. Mil gracias a ti.
Bueno, me pueden encontrar mi página del cabello en Instagram, es Hair Beauty Colors para las personas, pues porque sé que la percepción de la belleza entra mucho por los ojos, entonces es muy fácil si ven como, llamémoslo un portafolio, catálogo de trabajos ahí. Si quieren conocerme un poquito más a nivel personal o saber más, pues, como de todas estas locuras que les compartí hoy, es de RG Makeup. Ahí hablo o les cuento historias reducidas de mis experiencias aquí. Y de nuevo, Mel, te deseo muchísimos éxitos en esto. Sé que la vas a sacar del estadio como con todo lo que necesites siempre y todas aquellas personas que, para las que pueda ser buena y pueda llegar a colaborarles en algo, siéntanse con toda la confianza del mundo que mientras yo pueda, tenga tiempo, si no lo saco, voy a estar ahí disponible para ustedes. Muchísimas gracias. Dani, nuevamente mil gracias. Igual voy a poner en las notas del episodio los links para que se conecten con los diferentes perfiles de Dani y la sigan conociendo y aprendiendo de todas sus historias tan profundas y también de su estética hermosa. Y si trabajan en el mundo de maquillaje o del cabello, se inspiren con su historia, aspiren a logros tan grandes como los de Dani de maquillar en New York Fashion Week y grandes producciones de moda que han salido en revistas como Vogue y Marie Claire. Entonces, bueno, hasta ahí llegamos hoy. Muchas gracias por escuchar. Espero que esta historia les inspire en todos sus procesos de transición. Satnam.